Vamos al estudio bíblico de esta noche allá en el libro de los Hechos. Ahí estamos estudiando el capítulo 19. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 19, el libro de los Hechos. Y vamos a leer del 23 en adelante. Hechos 19 del 23 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanito? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. A ver si logramos terminar el capítulo 19. Amén. Dice la palabra del Señor: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y le pido que bendiga la vida de los que están aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga sus vidas, Señor, por ese deseo que Dios puso en su corazón de poder estar en este lugar, Señor. Asimismo, bendiga a los que no han venido, Señor, quizás por temor a la lluvia, Señor, o quizás porque hay otros compromisos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga también, Señor, a aquellos que están a través de las redes sociales, a través de este sonido, a los vecinos, Señor, que están alrededor nuestro. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, y sea usted hablando a su vida, Padre Santo. Ahora le pido, Señor, por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Oramos por la hermana Lidia Mendoza, Señor, que está en ese hospital. Bendiga su vida, Señor, y haga usted esa obra, Señor, en ese trabajo, en esa limpieza de esa sangre, en esa diálisis o hemodiálisis, Señor. En el nombre de Jesús le digo, sea usted, Señor, a través de su Santo Espíritu, llegando hasta allá donde está esta hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Haga esa obra para que su nombre sea exaltado y glorificado. Así mismo oramos, Señor, por la vida del hermano Juan, Señor, que sé que usted va a hacer esa obra, Señor, en el nombre de Jesús. Dele, Señor, esa sanidad y que un día pueda venir a este lugar a darle la gloria y la honra. Ahora le pido, Señor, por otra hermana, Señor, que está clamando por unos documentos, Señor, acerca de una casa, Señor, sobre un abogado, Señor. No le ha dado sus documentos, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos para que sea usted, Señor, que ese abogado, Señor, aparezca y pueda llevar esos papeles, Señor, a ese lugar. Asimismo, Señor, le damos gracias y le pedimos ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de su vida, de mi vida, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya, Señor, y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Voy a terminar de sentarme. Bien, hablábamos anteriormente de cómo el apóstol Pablo estaba predicando la palabra allá en Éfeso. Y siguió predicando y sigue en la narración aquí en todo el libro de los Hechos que él está predicando esa palabra, y la misión de él es llevar el mensaje de salvación, y siempre hay oposición en todos lados donde él vaya. Eso es lo que Dios le mandó, a llevar el mensaje de salvación, a llevar el evangelio a los gentiles, y ahora está en Éfeso, y allí de nuevo se forma otra turba, dice ella. Pero Pablo no está solo, está Dios con él. Y todos y cada uno de nosotros no estamos solos, sino Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo que Él nos manda.
Por eso es que hay que luchar. El apóstol Pablo no se da por vencido y sigue trabajando, y que venga lo que venga, no hay que volver atrás. Porque los cristianos no somos de los que retroceden, dice Hebreos 10:39, sino de los que caminan y avanzan para salvación, no para atrás. El león, dice el proverbio, que nunca vuelve atrás por nada. Así es que así debe ser el cristiano. Por eso que en la Biblia hay muchos ejemplos de animales donde Dios los pone como ejemplo. El león, el águila. El águila nunca vuela tan bajo. Y Dios los pone así porque el cristiano así debe de andar. No en las nubes, sino ubicado en lo que está con Dios. Así es que el apóstol Pablo sigue predicando y dice ahora el título que tiene ahí, el versículo 23, que hay un alboroto en Éfeso, un disturbio de nuevo ahí, donde se encuentran predicando las palabras. Ahora no es Pablo, sino a los compañeros que él ha puesto ahí a predicar. Versículo 23, iniciamos ahí, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dijimos que lo del camino le decían a los cristianos de aquel tiempo, porque ¿por qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué les dicen los del camino? Porque predicaban que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso les habían puesto los del camino. Esa es la verdad que andaba predicando el apóstol Pablo y los demás discípulos. Así que por eso dice que hubo un disturbio en aquel tiempo no pequeño acerca del camino, acerca del evangelio, que el apóstol Pablo y los demás discípulos predicaban. Versículo 14 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces habla de que los que hacían esos alborotos era la gente incrédula, la gente que no creía el mensaje. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el paganismo. Quizás a los brujos, quizás a los que hacían esas estatuas o esos templecillos de adorno, para que la gente los tuviera en la casa, y según ellos era bendición. Y por eso es que ellos se enojaron cuando el apóstol Pablo llegó y dijo: no, esos no son templos de Dios, sino son templos de dioses paganos. Entonces por eso es que ellos se opusieron al evangelio. Y todo aquel que se opone al evangelio es porque anda mal con Dios, porque el pecado lo está topando. Por eso que aquí hay muchas personas, incluso en estas colonias, hay mucha gente que vende licor, cerveza, y se oponen a la palabra. Porque el cristiano no va a andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque no es agradable, porque lo que está haciendo es vendiendo maldición. Ya sabemos a qué lleva la cerveza, el alcohol. Llega hasta muerto. Cuando alguien anda demasiado tomado, empieza a pelear. Y si andan armados, peor. Muchos han muerto así. Así es que, por eso este hombre, lo que él hacía, igual era pecado. Haciendo estatuas para venderlas, porque ese era el negocio. Así es que por eso digo que aún en estos tiempos, en estos lugares, hay mucha gente que la cerveza le da más ganancia, el licor le da más ganancia. Y por eso es que ellos se oponen a las cosas de Dios. Porque eso no me lleva a nada bueno, porque ellos ven las cosas materiales. Entonces, aquí este hombre llamado Demetrio hacía ese negocio. Estaba haciendo esas estatuas y las vendía a buen precio, porque dice que las hacía de oro o de plata. Entonces dice que se puso de acuerdo con todos aquellos que se opusieron a la predicación de la palabra, que Pablo andaba hablando cosas para dañar a la diosa de ellos, a la diosa Diana. Entonces dice de que ellos formaron un grupo para oponerse. 25 dice: a los cuales dice reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Ahí está, ¿verdad? Entonces aquel que vende esa droga no va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado está trabajando en su vida y le está dando más ganancias según él.
Así es que, por eso, ese es lo mismo que está pasando aquí en Éfeso, donde estos hombres hacían esos negocios, esos templos pequeños para que la gente los tuviera en las casas, como las estatuillas de muchos santos. Y ahora aquí, allá en Éfeso, en Asia, está este hombre haciendo lo mismo. Pero dice que se opone porque él se le va a ir abajo el negocio. Ya no va a tener ganancia. Así es que por eso se reúne con muchos y dice aquí el 26, pero veis, le dice, y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos de hombre y cabal, ¿verdad? Es la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es hecho de manos de hombre. Y su palabra nos dice también que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Porque Dios no necesita una casa, porque la casa es usted y los hombres. Allí habita Él. Entonces aquí estos hombres se oponen, porque ellos le están haciendo creer a la gente que esa estatua es el templo de Dios. Y ahí se les va. Dice que han apartado mucha gente, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, si no, en casi toda Asia, dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermano, usted y yo no vamos a hacer un Dios de un muñeco de barro y le vamos a decir este Dios. Entonces, pero estos hombres sí eso hacían, solo que lo hacían de plata, entonces para obtener más ganancias. La gente los compraba y decía, ahí está la gran diosa, nuestra diosa, adorándole. Entonces el paganismo siempre se va a oponer a las cosas de Dios, a la predicación de la palabra. Por eso es que estos hombres se oponían, porque les bajaban las ganancias. ¿Qué más ganancia queremos nosotros con Dios? Ahorita la hermana no se anda empleo, nadie va a ir. Tal vez alguno, por misericordia, hermano. No queda mal allá. No queda mal y le van a decir, y sus miembros no tienen, le van a decir. Entonces, hermanos, hay que buscar de Dios, porque solo Él puede bendecir. Así es que dice allí que estos hombres andaban anunciando que los dioses hechos por hombres no eran dioses. Y se les bajó la venta y ahora se están oponiendo a la predicación de la palabra. Versículo 27. Y no solamente dice, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, que se deshaga, según ellos. Y comience, dice, a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dice que el mundo entero veneraba a esa diosa. ¿Por qué? Porque era una diosa de la mitología de los griegos. Y sabemos que los griegos tenían muchos dioses. Y ellos adoraban en todo el mundo, hacían creerle a la gente de que era una diosa y que le ayudaba a la gente. La diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Así es que ahí está donde el temor de ellos es que se les vaya el negocio, así como en este tiempo, en este país. Ya muchos se les fue el negocio. ¿Por qué? Porque ya no tienen quien les ayude. ¿Por qué? Con esto de estado de excepción, que ahorita ya hay 30 días más. Ahí están 30 días más para poder seguir capturando, poder tener más gente encerrada. Y hay que gastar. Y todos sabemos que es un gasto. Sabemos cuántos millones se va en el doble del ejército. Eran 20,000 y Bukele dijo que van a poner 40,000. Y van a ir con 40,000 presos y tienen que comer. ¿Cuánto no se va? Entonces la crisis ya estaba. Pero a los que estamos con Dios no tenemos temor de eso. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a Dios y sabemos que Dios bendice a aquel que anda rectamente. Versículo 28 estamos y dice que tienen temor de que esta diosa o esta imagen pueda ser destruida no solo en Asia, sino en el mundo entero. Y dice el 28, cuando oyeron, dice, estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es
Diana de los Efesios. Eso gritaron, dice. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Hermano, usted y yo, ¿qué gritaríamos? Gritaríamos un montón de tiempo, Jesús es bueno, o Dios es bueno. Estos hombres, a pesar de que son paganos, ellos con gran gozo gritaban, grandes a Dios, a Dios. Eso es lo que decía allí. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Grande es el diablo, estaban diciendo, porque es pagano, un Dios pagano. Y nosotros no queremos gritar, gloria a Dios, un aleluya. Y estos hombres, a pesar de que son paganos, apoyan con todo, igual que los del Barça, los del Madrid. Ay, vaya metiendo, que no es que, ya, gritando. Y nosotros aquí en la iglesia, callados. Nada que nos anima a Dios. Y el mundo sí. Por eso el mundo sí. Mira un montón de jóvenes ahí con ese juego de Free Fire. Pero yo tengo tantos diamantes que a ver qué es eso. Pues voy a recargar, que salgo también. Y nosotros no recargamos el ánimo, la batería para buscar a Dios. Ahora los paganos nos dan un ejemplo. Sigamos viendo, ¿no? Ahí. Entonces dice el 29, y la ciudad se llenó de confusión, dice, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahí estaban de los amigos del apóstol Pablo, fueron tomados. Fueron ahí, ¿qué dice ahí? Arrebatados, dice iba. Se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. ¿Por qué sobre ellos? Porque ellos gritaban eso. Ellos gritaban que esa diosa no era ninguna diosa. Mucho menos esos templecillos que hacían de oro o de plata. No era nada agradable para Dios. Así es que el apóstol Pablo andaba predicando el evangelio y hablaba lo que era. Recordémonos que el apóstol Pablo conocía la ley y entonces se podía los mandamientos y sabía de que nadie tiene que hacerse imagen, ni arriba, ni abajo, ni lo que está en el mar, en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y eso no le gustó a él. Y por eso dice que arrebataron a estos hombres. Y en el 30 dice, y queriendo Pablo salir, dice, al pueblo, los discípulos no le dejaron. Los discípulos le detuvieron porque sabían de que había un relajo, que había una confusión y que podían hasta matar. Así es que, por eso es que lo detuvieron y no fue al pueblo a predicar, no porque él estaba listo para ir ahí a predicar. Pero versículo 31, para ir avanzando, dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Ahí estaba, donde él iba a ir a predicar al teatro, pero le dijeron, mira, aquí hay un relajo, hay una marcha, hay una manifestación. Ya aparece El Salvador. Y no vengas porque va a ser que te maten. Y en esas manifestaciones pueden haber muertos. Recordémonos que la guerra así empezó allá por el 80. En esas manifestaciones, en esas marchas, iba mucha gente armada. Y ahí empezaron a disparar y a matar. Y así lo mismo el ejército, la guardia. Pero ahora es diferente, ahora marchan y manchan y no hay problema, porque ahorita hay democracia. Así es que démosle gracias a Dios que Dios nos ha dado la libertad para poder seguir haciendo la obra que Él quiere. Estos hombres aquí se les acabó la libertad ahí porque no podían predicar porque la gente se metió. Pero la gloria es para Dios que seguimos predicando y al final estos hombres también salieron victoriosos porque el respaldo de Dios ahí estaba. Versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa, dice, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces dice de que muchos, como aquí les digo en las marchas, en las manifestaciones, muchos eran pagados. Los van a traer de otros departamentos o gente pobre y les pagan, le dan los $10 o las pupusas. Pero la gente es bien y cuando los entrevistan ahí salen, ni sé por qué estoy aquí. Y así estaban ellos ahí. Había mucha gente reunida porque habían oído algo, pero al final dice que ahí estaban confundidos.
que no sabían que por qué estaban ahí. Eso es lo que dice el versículo 32, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, dice, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían que por qué se habían reunido. Habían ido ahí a parquearse al teatro, a ver quién llegaba a hablar algo. Entonces, pero ni sabemos por qué estamos aquí, que por qué es ese relajo. Muchas veces así pasa aquí. Hacen marchas y dicen, a ver, ¿de qué? Ni sabemos por qué están marchando. Unos dicen que por el día de trabajo, a otros dicen que porque están echando a la gente de los trabajos. Pero hay trabajo. Así que la gloria es para Dios, ¿verdad? Que la gente hasta ni trabajar quiere. Pero mejor no trabajamos. Le trabajamos a Dios mejor. Bueno, sigamos pues. Estamos en el versículo 33, dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ahí estaba Alejandro, que era una de las autoridades de ese pueblo, digamos que era el alcalde, y que ese alcalde estaba consciente de que el apóstol Pablo y los que ahí predicaban en ningún momento estaban dañando nada, no estaban cometiendo ningún delito. Pero dice ahí de que él salió, pero dice que le empujaron, empujándole los judíos, dice. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar, dice, en su defensa ante el pueblo. Él quería hablar, pero los judíos le empujaban, no lo dejaban. Pero, dice el 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, imagínense. Otra vez gritaron por más de 2 horas. Grande Diana de los Efesios, otra vez anunciando las estatuas, el paganismo, los ídolos. Con gran feeling estaban gritando allí 2 horas, imagínense, gritando, viva el Barça, viva el Barça. Viva Jesús, digamos 2 horas, a ver si podemos. Si ni 2 horas estamos aquí en el culto. Apenas media hora de predicación. Pero estos hombres dicen que con gran voz, dice, ahí dice. Pero cuando le conocieron que era un judío, dice, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grandes Dianas de los Efesios, grandes Dianas de los que estuvieron gritando. Más de 2 horas casi. Así es que, hermanos, usted y yo debemos de anunciar sin miedo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Jesús vino a anunciar que había esperanza, que había salvación, que por amor Él iba a dar su vida para que el mundo fuera salvo. Y eso es lo que nosotros debemos de anunciar. Porque el apóstol Pablo no se avergonzaba, ni los que con él estaban, porque habían creído. Habían reconocido el poder de Jesús. Pero estos hombres habían reconocido el poder del diablo a través de gritar una hora y diciendo, esta mujer Diana es una gran diosa. ¿Ah? Y nosotros el gran Dios que tenemos, y no queremos anunciarlo, no queremos publicarlo. Por eso hay que gritar con gozo, gloria a Dios, Dios vive. Así es que sigamos, ahí en el versículo 35 dice, entonces el escribano cuando había apaciguado, entonces se calmó la situación, dice Iber, el escribano dice cuando había apaciguado a la multitud, ya estaban calmados después de las 2 horas, imagínense. Este hombre tuvo un poco de paciencia de esperar a que la gente se calmara para poder hablar. Dice, había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahí está, ¿verdad? ¿Quién era ese ídolo que ellos adoraban? Venía de un dios pagano llamado Júpiter, que era el jefe de los dioses. Pero ellos la adoraban con gran gozo, con gran alegría, porque además les daba ganancia. El negocio se les subía cuando era la fiesta de esa diosa. Así que ellos con gusto gritaron esas 2 horas. Así que, hermanos, usted no se canse de adorar el nombre de Dios, porque Dios es eterno. Dios no muere. Dios sí hace milagros, pero los ídolos no. Pero aquí estos hombres confiaban en los milagros que estos dioses le hacían. Versículo 36, para ir avanzando y terminar, dice, puesto que esto no puede, dice, contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada, dice, hagáis precipitadamente. Entonces, como les dije, este hombre
era una autoridad de ahí, de ese pueblo de Éfeso, y los llamó a la calma. Por eso dijo, es mejor cálmense, apacíguense, eso es lo que dice. Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Eso es la Biblia lo dice claro. Que no hagamos nada apresuradamente. Porque no salen bien las cosas. Mejor antes consultémosle a Dios. Que es lo que vamos a hacer, Él lo bendiga. O si está en sus manos hacerlo. Pero este hombre, eso es lo que le está diciendo, cálmense. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tomar las cosas con calma. Una de las normas de seguridad, cuando hay eventos naturales como los terremotos, los incendios, dice que es mantener la calma. Por eso usted y yo en la aflicción debemos de mantener la calma. ¿Para qué? Para pensar con claridad lo que vamos a hacer. Porque usted y yo en la aflicción, al ver que se está moviendo todo o que se está agarrando fuego toda la casa, no hayamos ni por dónde salir. Y allí es donde están los muertos, los heridos, porque usted viene y pasa encima de otro. Usted sale y quiere. Entonces, mantener la calma es el primer paso. Ya cuando ha mantenido la calma, se logra controlar. Y dice, vaya, hoy sí ya puedo salir, ya se calmó. Pero cuando es un incendio, nunca se calma. Usted se desespera, al igual cuando uno se está ahogando. ¿Cuántos se han estado ahogando alguna vez? Se desespera uno, ya vamos a morir. ¿Cómo habla? Si llena de agua la boca. Como 2 veces me estaba ahogando, cuando andaba aprendiendo a nadar. Así es que, pero la gloria es para Dios, que todavía quede vivo. Para algo me iba a ocupar yo ahí. Así es que estamos en el 36, ¿verdad? Dice, puesto que esto no puede contradecirse, dice, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Versículo 37, dice, porque habéis traído, dice, a estos hombres sin ser sacrilegios, ni blasfemadores de vuestra Dios. Ahí está aclarando este hombre como un abogado. Y dice de que, ¿cómo es que han traído estos hombres aquí si estos no son ni sacrílegos, ni blasfemadores? No han venido a hablar en contra de esos dioses. Así es que dice, mejor cálmense y analicen bien lo que se habla. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa? Del 38. Que si Demetrio, dice, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, dice, audiencia se concede, y procónsulos hay, acúsense los unos a los otros. Ahí está, ¿qué es lo que él les está diciendo? Les dijo, mantengan la calma. Ustedes están acusando a esta gente y esta gente no es culpable. Y si son culpables, hagamos un juicio. Y es que así debe hacerse las cosas en orden. Todo debe ser ordenadamente. Por eso que este hombre está aplicando la ley, porque es una autoridad. Y por eso que dice de que estos hombres nada han hecho, dice. Eso es lo que dice. Que si Demetrio y los artífices, dice, que están con él, tienen pleito contra algunos, audiencia se concede. Y procónsulos hay, acúsense los unos a los otros. Entonces, si alguien ha sido ofendido o ha recibido alguna amenaza o algo, la ley está para juzgarlo. Por eso las cosas hay que analizarlas primero. Cálmense de Dios. No hagan las cosas apresuradamente porque no hay nadie que sea culpable. Si no ha sido juzgado, pero ustedes quieren que sea juzgado y que lo matemos de una vez. Igual que en Estados Unidos, ahí hay pena de muerte. Y allí dice, se va a morir fulano y lo van a matar. O lo que es suave, con una inyección letal. No siente. Se queda dormido. Sí, ese es bonito. Así es que, así es la ley allá en Estados Unidos. Lo malo es cuando ya viene la silla eléctrica. Eso estaba más antes. Dice, se conceden procónsulos hay. Entonces lo que está diciendo es que hay a la orden abogados. Como cuando capturan a un preso. Le dicen, tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a un abogado, y si no tiene para pagarlo, la corte le va a proporcionar uno. Entonces eso es lo que les está diciendo. Si alguien ha sido ofendido, acúsense unos a otros, y aquí hay procónsules o abogados para que se acusen los unos a los otros. Ya en el juicio allí
ya sale el veredicto, si es culpable o es inocente. Eso es lo que le está diciendo este Alejandro, que era autoridad de ahí de Efeso. Versículo 39 dice: y si demandáis, dice, alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Ahí estaba, en juicio, en asamblea, allí se van a declarar culpables o inocentes los que han sido presentados, no a la fuerza, no por la turba. Así es que muchas cosas se hacen así apresuradamente, y ahí es donde falla a veces la justicia, porque la justicia del hombre no es perfecta. La única justicia perfecta es la de Dios, el único juez justo es Dios. Entonces Él no se equivoca, Él sí hace justicia. Por eso, si usted y yo confiamos en Él nos va a hacer una verdadera justicia, aunque esperemos el tiempo de Él. Esa es la paciencia que Él quiere, esa es la calma que dice aquí que tenemos que mantener. ¿A cuántos aguantan ser calmados? Cuesta. No es tan fácil, pero por eso hay que pedirle la paciencia a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos puede dar esa paciencia para poder soportar esas ofensas. Versículo 40, para ir avanzando, dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo, dice, ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Ahí está donde dice que el miedo de esta autoridad, de este alcalde, de ese pueblo, era de que podrían ser acusados por el gobierno romano. Recordémonos que los romanos tenían las leyes, ellos las hicieron. Por eso les dije que cuando se estudia derecho, ahí dice que llevan derecho romano. Es una de las leyes que se estudia cuando son abogados. Romano 1 dice, Romano 2. Allí están aplicados artículos de la Constitución. Porque los abogados deben de conocer la Constitución. Y usted, como ciudadano o salvadoreño o de cualquier país que sea, tiene la Constitución y hay que conocerla. ¿Cuántos la conocen? Yo solo de vista. No la he leído, hay que leerla. ¿Por qué? Porque ahí están sus derechos, ahí están las obligaciones. Así como cuando usted trabaja y hay un código de trabajo. ¿A qué tiene derecho? ¿Y cuáles son sus deberes, sus obligaciones? Todo es así, porque así debe ser todo ordenadamente. Las leyes así son. Por eso cuando usted sale de la ley, usted comete delito. Y tiene derecho a ser enjuiciado o a que lo demanden. Entonces ahí están los abogados para poder sacar más plata y decir, mira, yo puedo ser tu abogado, pero me das tanto para ganar esa demanda. Terminemos ahí en el versículo 41, dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ahí está, ¿verdad? Ya todo calmado, les explicó que si había algún delito, alguna falta, se podían acusar, que habían abogados, habían jueces, y que si no obedecían, todos iban a ser echados presos porque estaban cometiendo un delito contra el gobierno romano, porque los iban a acusar de los disturbios que habían ahí. Y nadie quería hacer eso. Entonces dice que ya habiendo dicho estas cosas, ya cuando le habían oído, dice, despidió a la asamblea. Así que, hermanos, ahí está la palabra de cómo deben de ser las cosas y cómo Dios siempre obró en defensa de los hijos de él, que andaban predicando esa palabra, como era el apóstol Pablo y los otros que habían capturado. Ahí Dios los protegió, los sacaron y ya no hicieron nada. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades estaban viendo que había algo ilegal, que no estaban haciendo en orden las cosas. Pero la palabra ya ha estado, hermano. Usted y yo debemos de ser ordenados y llevar en orden las cosas, porque así le agrada a Dios. Así que eso es lo que debemos de hacer. Antes todo, guardar la calma, pedirle paciencia a Dios para que sea Él quien nos ayude. La gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su nombre. Señor, un capítulo más del libro de Hechos, Señor, en el nombre de Jesús. Usted nos está dando, Señor, esa sabiduría. Te pido, Señor, que nos siga dando esa palabra para poder llevar este mensaje, este estudio bíblico, Señor, para honra y gloria suya, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias por cada uno de los hermanos presentes en este lugar, por los que oyeron a través de este sonido, Señor, y los que estuvieron a través de las redes sociales. Le pido, Señor, que si hay amigos, Señor, necesitados, Señor, de esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, de esa sanidad, Señor, de esa provisión, Señor.
de ese caso legal, Señor. Ahora, Señor, le pido por aquellos que no le han conocido, Señor, y que no tienen esperanza de salvación ni de vida eterna. Que ellos están conscientes, Señor, de que no pueden tener salvación y que lo que les espera es condenación. Pero usted, Señor, vino a dar su vida por amor al mundo y a dar esa esperanza de salvación y vida eterna. Por eso, si hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, le pido, Señor, que sea usted tocando esa mente y esos corazones, Señor, para que aquellos que nunca le han conocido puedan conocerle y recibirle como su Salvador personal, y así a la hora de su muerte puedan tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Amigos, si usted nunca ha recibido a Cristo y nunca le ha conocido como su Salvador personal, esta noche puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos por esta noche, Señor. Le pido que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor. Y le decimos, Señor, que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado.